Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de estudio fotografía creativa. En este tutorial vamos a crear una composición. Para ello lo primero que vamos a hacer es seleccionar a la modelo, vamos a separarla del fondo. Vamos a utilizar la técnica de canales. Voy a la pestaña de canales, voy a quedar con el canal azul, que es el que mayor contraste nos da en comparación al fondo. Ahí lo veis, con el rojo se pierde bastante. El que mejor funciona es el azul, así que vamos a duplicar el canal azul y con la herramienta de sobreexposición lo que vamos a hacer es superexponer, ya que si tenemos apretada la herramienta de sobreexposición, como la tengo ya aquí clicada, apretando la tecla Alt lo que hacemos es superexponer. Antes de nada voy a ir a imagen, ajustes, niveles, voy a seleccionar el cuentagotas blanco, apretamos en esta zona para eliminar las posibles sombras. Como veis, ahí hemos perdido parte de la pierna. Vamos a recuperarla. Se nos pierde bastante. Vamos a tirar un poco de este tirador. Ahí recuperamos. Damos OK. Nos quedamos con el canal azul copia y empezamos a superexponer. Voy a ir a vista, píxeles reales para que se vea mejor. Y vamos a empezar a superexponer. Aprieto la tecla Alt y de este modo superexpongo. Bueno, pues una vez realizado esto, lo que vamos a hacer ahora, voy a apretar Control 0 para encajar en la pantalla, me voy a ir a imagen, ajustes, brillo y vamos a aumentar el brillo. Aumentamos al máximo, vamos a aumentar el contraste un poco. Lo voy a dejar en 13. Le damos OK y ahora lo que voy a hacer es rellenar de negro las zonas que nos han quedado en blanco. Voy a coger un pincel, color frontal el negro, con opacidad 100% y voy a empezar a rellenar estos huecos. Voy a ponerlo en píxeles reales, me voy a vista, píxeles reales, de este modo lo vais a ver mejor y empiezo a rellenar todos estos huecos para perfeccionar así la selección. Me voy a imagen, ajustes, niveles, cojo el cuentagotas blanco, le doy en esa zona, damos OK, vuelvo a coger la herramienta de sobreexponer, con la tecla Alt apretada lo que hago es superexponer y voy a superexponer esta zona. Tenemos que conseguir que quede totalmente neutro el negro para que la selección esté bien hecha. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a desactivar el resto de canales. Como veis, la selección ya prácticamente está realizada.
Ahora lo que voy a hacer es ir a capas, duplicar la capa de fondo, me voy a canales, activo el canal azul copia, con la tecla control hago la selección del canal azul copia, ahí lo veis, ya lo tenemos seleccionado. Ahora con la selección hecha, lo que he hecho es duplicar esta capa de fondo y tal. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta de selección, vamos a perfeccionar borde, damos en mostrar radio, apretamos en radio inteligente, le damos un valor de 0,8, está calculando ahora el radio, ahora lo veréis cómo sale aquí la línea efectivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es perfeccionar esta selección con la herramienta que tenemos aquí de perfeccionar radio, es esta. Y vamos a perfeccionar algunas zonas. Control Z para deshacer, me he confundido, hay que quitar el mostrar radio, ahora sí estamos ya para perfeccionar. Cogemos la herramienta de mano para desplazarnos. Voy a perfeccionar esta zona. Perfecciono esta zona de acá. Ahora lo que voy a hacer es desplegar esta pestaña y le vamos a dar a nueva capa con máscara de capa para que nos cree una nueva capa con su respectiva máscara. Le damos OK, ahí lo tenemos. Nos vamos a máscaras, nos posicionamos sobre la máscara de capa y le damos a invertir. Ya tenemos la selección hecha. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a crear la composición del escenario donde vamos a introducir a la modelo. Vamos a empezar con la composición del escenario. Aquí tenemos esta imagen, lo que voy a hacer es eliminar todo el cielo. Para ello voy a utilizar la herramienta de selección rápida, que es esta. Voy a duplicar esta capa, control J, apretamos y la tenemos duplicada, y como veis, empezamos a seleccionar. Como veis hay algunas zonas, como es la zona de la barandilla, que es complicada de hacer la selección, pero ahora veremos cómo la vamos a perfeccionar. Ahí se nos ha ido la selección, voy a apretar control Z para ir atrás. Me voy a la herramienta de perfeccionar bordes. Aprieto en mostrar radio, radio inteligente. Le damos un valor de 0,9. Apretamos en mostrar radio para desactivarlo y cogemos la herramienta de perfeccionar el borde. Ahí veis cómo va seleccionando la barandilla. Como veis es una herramienta bastante útil para selecciones complicadas.
Bien, volvemos a desplegar la pestaña. Nueva capa con máscara de capa. Le damos OK. Desactivo la capa de fondo. Pincho sobre la máscara de capa. Le damos invertir y ya tenemos nuestra selección. Vamos al siguiente paso. Siguiente paso va a ser colocar un cielo, unas nubes que tengo aquí. Arrastro la capa de fondo. La pongo por detrás de capa 1 copia. Control T para transformar. Apretamos este icono para que lo haga de forma proporcional. Y empezamos a agrandar nuestras nubes hasta que cubra todo. Voy a subir un poquito ahí está bien. Damos OK. Voy a cerrar esta imagen. Y vamos con el siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es crear unas capas de ajuste. Vamos a empezar por crear una capa de ajuste de niveles. Nos vamos a este icono. Apretamos en niveles. Y vamos a poner en los medios tonos 1,44, 1,444 y en los blancos vamos a bajarlo a 250. Apretando la tecla Alt entre la capa de niveles 1 y capa 1 copia nos sale este icono. Apretamos para que solo se aplique en la capa de 1 copia. Vamos a crear otra máscara de ajuste, otra capa de ajuste, perdón, de tono saturación. Y vamos a bajar la saturación en torno a un menos 50 aproximadamente. Vamos a dejarlo en menos 55. Volvemos a apretar la tecla Alt para que solo se aplique, ahí lo veis. Ahora voy a crear un mapa de degradado, capa de ajuste, mapa de degradado, aquí le tenemos. Echamos aquí arriba y vamos a poner los siguientes colores. Vamos a poner el valor de 1,64458. Damos OK. Apretamos sobre el blanco, color blanco. Y vamos a poner C39 F79. Damos OK. Esta capa ahora lo que vamos a hacer es ponerla en luz lineal. Aquí lo tenemos, en modo de fusión luz lineal. Vamos a bajar la opacidad. Vamos a poner en torno a un 40 aproximadamente. Ahora lo que voy a hacer es aplicar esta máscara de capa. Apretamos el botón derecho, se nos despliega este panel y vamos a aplicar máscara de capa. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a capa, halos, eliminar halos y le vamos a dar 90 píxeles. Damos OK. Volvemos a capa, eliminar halos y le vamos a dar 20. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es con la herramienta de lupa, me voy a acercar a esta zona que han quedado algunos blancos y con la herramienta de varita mágica, con una tolerancia del 30, vamos a probar. Está bien la selección. Suprimimos. Vamos a la tecla de suprimir
y eliminamos estos blancos. Control 0 para encajar en la pantalla. Control D. Vamos a seguir con el fotomontaje. Voy a acercarme a esta zona y voy a eliminar esto que se ve aquí colgando para que quede mucho más limpio y mejor el fotomontaje. Creo una máscara de capa en la capa de capa 1 copia y con un pincel frontal, color frontal negro, opacidad 100%, vamos a eliminar toda esta zona. Quitamos todo esto. Voy a coger un pincel menor. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Creamos esa nueva capa, la rellenamos de blanco, mayúsculas F5. Como yo tengo aquí color de fondo el blanco y el frontal tengo el negro, voy a poner eso, que rellene color de fondo. Ok, ya lo tenemos. Ahora la voy a convertir en un objeto inteligente, me voy a filtro, convertir para filtros inteligentes. Ahí veis el icono que identifica a esta capa como un objeto inteligente. Nos volvemos a filtro, interpretar, efectos de iluminación. Y vamos a dejar estos valores. En negativo ponemos 11, si no lo tenéis. Estrecho 29, mate menos 24, plástico 100, menos 4, menos 7. Y lo ponéis en... ya ahora. Para andar un poquito más. Le damos OK. Y ponemos esta capa en modo de fusión, superponer. Vamos a bajar la opacidad a un 70% aproximadamente. Ahí veis el antes y el después. Cómo nos ha cambiado la iluminación de la escena. Bien, pues vamos a ir al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste de filtro de fotografía. Nos vamos aquí, a este icono, apretamos, buscamos filtro de fotografía, aquí le tenemos, y le vamos a dejar por defecto. Le vamos a poner en modo de fusión luz fuerte. Ahí lo veis, cómo ha cambiado la escena. Y vamos a bajar la opacidad a un 50% aproximadamente, entre un 50 y un 60. Ahí veis cómo ha cambiado. Ahora lo que voy a hacer es crear otra capa de ajuste. Creamos otra capa de ajuste. Esta vez vamos a crear de tono saturación y lo que vamos a hacer es bajar la saturación en torno a un 30. Bajamos la saturación hasta un 30. Ahí veis el antes y el después, cómo se va integrando mucho mejor la imagen. Bien, pues vamos al siguiente paso. Ahora voy a crear una capa. Creamos una nueva capa. Ahí la tenemos, la capa 4. Y con este tono de azul aproximadamente. Voy a cogerlo un poquito más oscuro. Damos OK. Y cogemos un pincel con opacidad 10%, flujo 10%. Vamos a repasar algunas zonas, como es esta, por ejemplo.
esta zona del suelo también. Luego esta capa lo que vamos a hacer es ponerla en modo de multiplicar. Ahora mismo, como veis, lo que estamos haciendo es aclarar un poco las sombras. Bien, ahora lo voy a poner en modo de multiplicar. Ahí veis cómo se acentúa la sombra. Y ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. La voy a rellenar de 50% de gris. Apretamos mayúsculas F5. Desplegamos la pestaña. Nos vamos a 50% de gris y damos OK. La vamos a poner en modo de superponer. Y con la herramienta de sobreexposición, que ya sabéis que apretando la tecla Alt lo que hacemos es subexponer, vamos a empezar a darle un poquito de iluminación y de volumen a nuestra imagen. Bueno, vamos a empezar ya a darle volumen. Cogemos la herramienta de sobreexponer. Y como os he dicho antes, apretando la tecla Alt, lo que hacemos es subexponer. Ir a vista, píxeles reales. De este modo lo vamos a ver mejor. Y voy a empezar a subexponer esta zona del suelo. Voy a bajar la exposición, voy a trabajar con ella en torno a un 20 para ser mucho más preciso. Ahí veis cómo va cambiando ya la escena. Voy a sobreexponer algunas zonas en las nubes. Control Z, Control Alt Z para volver a deshacer. Voy a coger un tamaño mayor de pincel. Como veis, lo que estoy haciendo es sobreexponer las zonas con luz en las nubes. Voy a desactivar el resto de capas para ver, como veis, las zonas más oscuras son las que he subexpuesto y las zonas más claras es donde he sobreexpuesto. Voy a subexponer un poco más. De este modo le voy a dar más dramatismo a la composición. Ahí vemos el antes y el después. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Voy a coger color frontal negro, un pincel con una opacidad del 100% y voy a pintar algunas zonas. Voy a bajar un poco la opacidad, la voy a dejar en un 80%.
Vamos a ir al siguiente paso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es irme a la imagen de donde tenemos la selección de la modelo y la voy a arrastrar hasta aquí, hasta la imagen de la composición. Voy a apretar Control T. Apretando este icono reducimos la imagen de forma proporcional. Situamos a la modelo en la zona. Vamos a situar en medio de la imagen. Damos OK. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la máscara de capa de la modelo. Nos situamos sobre ella con el botón derecho del ratón y vamos a aplicar máscara de capa. Ya la tenemos aplicada. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a capa, halos, eliminar halos. Y le vamos a dar 90 píxeles. Ya hemos eliminado el halo, como habéis visto. Este es el antes y el después. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar la capa de la modelo. La voy a renombrar, la voy a llamar modelo. Control J para duplicar. Nos vamos a imagen, ajustes, tono saturación y vamos a bajar la luminosidad a menos 100. Damos OK. Voy a seleccionar voy a llamar la sombra primero. Ahí tenemos sombra y modelo. Selecciono las dos capas. Voy a coger la capa de sombra, la voy a poner por debajo de la de modelo. Nos vamos a edición, transformar, distorsionar. Tiramos de aquí arriba. Situamos la sombra. Damos OK. Vamos a situarla bien. Ahí está bien. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un desenfoque de 3 píxeles. Damos OK. Y vamos a bajar un poco la opacidad. De la capa sombra, le bajamos la opacidad un poco. La dejamos en 60, por ejemplo. Ahí está bien. La voy a subir, voy a dejarla en 75 para que sea un poquito más dura la sombra. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa por encima de sombra. Y voy a coger un pincel, color frontal negro, opacidad 100%, flujo lo vamos a subir al 100% también. Me voy a vista, píxeles reales. Y vamos a pintar en esta zona. Vamos a coger un pincel menor. Y voy a pintar toda esta zona. Ahora lo que voy a hacer es bajar, bueno, primero voy a darle un desenfoque gaussiano. Desenfocar, desenfoque gaussiano de 3 píxeles. Y ahora sí voy a bajar un poco la opacidad.
Voy a dejarla en 95. Voy a crear una máscara, bueno, voy a irme a la capa de sombra mejor. Voy a aumentar la sombra al 100%. Voy a coger la capa 7 y la voy a combinar hacia abajo. Control E. Y ahora sí, voy a bajar a un 90%, la voy a dejar. La voy a dejar en 100% y lo que voy a hacer es crear mejor una máscara de capa. Voy a coger un pincel color frontal negro, una opacidad de un 50% aproximadamente. Y voy a pintar toda esta zona así. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a coger un pincel color frontal negro, una opacidad de un 42, perdón, color frontal blanco, y vamos a oscurecer un poco más la sombra. Ahora color frontal negro, una opacidad de un 20 aproximadamente. Y voy a suavizar un poco esta zona. Control Z para deshacer. Voy a coger una opacidad del 10. Así está quedando mucho más real. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahí vemos el antes y el después de la sombra. Bien, pues vamos al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es crear unas capas de ajuste para la modelo. Me posiciono sobre la capa de modelo, me voy a capas de ajuste y vamos a crear un mapa degradado. Vamos a mapa degradado. Ahí lo tenemos, pinchamos aquí para cambiar los colores. Vamos a color negro. Este color negro le vamos a cambiar. Vamos a poner los siguientes parámetros: 0, F4, 0, 5A. Damos OK. Nos vamos al blanco. Seleccionamos, pinchamos aquí en blanco. Pinchamos sobre el blanco y ponemos los siguientes parámetros: C, 0, B y, perdón, 1, A, 0. Damos OK. Damos OK. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en modo de color. Damos la tecla Alt. Nos situamos entre la capa de modelo y mapa de degradado 2, para que de este modo simplemente se aplique a la modelo, y bajamos la opacidad al 50%. Ahí lo vemos. Ahora lo que vamos a hacer es una capa de ajuste de niveles. Volvemos a este icono, vamos a niveles y vamos a poner en niveles 0,81 y aquí en salida vamos a poner 4.
Nos situamos entre la capa de niveles 2 y mapa degradado, apretamos la tecla Alt y de este modo vemos cómo se aplica el efecto simplemente en la modelo. Hemos dado un poquito de contraste y oscurecido un poco. Bien, pues vamos al siguiente paso, ya estamos acabando. Voy a crear ahora un efecto de luz detrás de la modelo. Para ello me voy a crear una nueva capa encima de sombra que quede por detrás de la modelo. Ahí está. La capa 7, ahí la tenemos. Voy a coger un color amarillo. Vamos a coger un amarillo más oscuro. Incluso tirando un poquito al naranja. Voy a coger un pincel mayor. Pintamos ahí. Ahora lo que voy a hacer es coger la herramienta de sobreexponer y con una exposición del 22% en esta parte central voy a sobreexponer esa zona. Casi que llegue, como veis, al blanco. Ahora esta capa la voy a poner en modo de trama. Ahí está. Vuelvo a crear una capa encima de esta capa 7. Vuelvo a coger un pincel. Voy a aumentar su tamaño. Y pintamos en esta zona. Y lo voy a poner en modo de multiplicar. Perdón, en subexponer color. Vamos a probarlo también en otros modos. En sobreexponer color, por ejemplo. Lo voy a dejar en subexponer color. Voy a probar color más oscuro. Lo voy a dejar en subexponer color finalmente. Voy a bajar la opacidad en torno a un 49. Lo voy a dejar en torno a un 45. Me ha quedado demasiado amarillo, voy a cambiarle. Me voy a ir a imagen, ajustes, tono, saturación. Voy a probar a colorear. Voy a desactivar colorear. Voy a cambiar el tono. Le voy a dar un tono un poquito más rojizo. Se va a quedar así. Damos OK. Voy a seleccionar la capa 8 y 7 a la vez. Ahora voy a apretar Control T. Me voy a este icono
y voy a aumentar un poco el tamaño. Damos OK. Esta capa 7 voy a bajar un poco también la opacidad. Le voy a dejar un 80%. Y vamos al siguiente paso. Bueno, y uno de los últimos pasos va a ser añadirle algo de humo. Para ello tengo estas dos imágenes aquí. Esta y esta. Voy a arrastrar a la composición. Ahí la tenemos. Esta capa la vamos a poner en modo de trama. Vamos a probar en aclarar también. Mejor en trama, funciona. Y vamos a colocarla, vamos a ponerla en esta zona. Lo que vamos a hacer también es ir a imagen, ajustes, niveles. Vamos a coger los medios tonos y los vamos a llevar al blanco. Voy a dejar ahí en 0,28, damos OK y con la herramienta de mover vamos a situar en esta zona el humo. Voy a bajar un poco su opacidad. Voy a dejar un 80. Voy a subirlo hasta 90. Voy a coger ahora esta otra imagen de humo y la voy a arrastrar a la composición. La ponemos en modo de trama. Hacemos lo mismo, nos vamos a imagen, ajustes, niveles, tiramos de los medios tonos. Damos OK. Y vamos a situar. Vamos a ver si dejándolo por aquí, bajando la opacidad, funcionará mucho mejor. Voy a crear una máscara de capa. Voy a coger un pincel, color frontal negro, y voy a limpiar esta zona. Voy a bajar la opacidad un 74. Voy a cambiar el tamaño del pincel. Voy a bajar la opacidad a 50, aproximadamente entre 40 y 50. Me voy a la capa 9, que es la anterior, es el humo que hemos creado de la zona de izquierda. Voy a crear una capa, una máscara de capa. Y voy a eliminar un poco esta zona.
Vamos a ver el antes y el después del humo. Esto es como estaba antes. Y es como lo tenemos ahora mismo, un poquito de humo. Vamos a ir dando ya los últimos pasos para finalizar. Voy a coger ahora una imagen de unos destellos que tengo yo aquí de Optical Flyer. Voy a coger este, la arrastro sobre la composición. Lo voy a poner en modo de trama. Y lo voy a situar en esta zona. Damos OK. Lo dejo en esa zona, el destello. Voy a crear una máscara de capa y con un pincel color frontal negro voy a suavizar esta zona para que no se note el corte. Aquí veis arriba el corte. Así se va a quedar esto. Este es el antes y el después. Vamos al siguiente paso. Y vamos a ir dando ya los últimos pasos. Lo primero que voy a hacer ahora es crear un combinado. Lo vamos a apretar la tecla Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Nos crea el combinado aquí arriba. Ahí le tenemos, capa 11, le voy a llamar combinado. Nos vamos a imagen, ajustes, variaciones. Y le vamos a dar un poco más de cian. Y azul. Damos OK. Bajamos la opacidad en torno a un 30%, lo vamos a dejar. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle unos filtros de Nik Software. Como ya os he dicho en otros tutoriales, os aconsejo que los busquéis en internet. Voy a aplicarle un procesado. Voy a aplicar el L05 y voy a bajar a un 30. Voy a dejarlo en un 28%. Le damos OK para que lo aplique. Ahí vamos a ver el antes y el después. Ahora le voy a aplicar un efecto de blanco y negro. Voy a aplicarle este, ya que me da un poquito de grano y le da bastante contraste. Damos OK. Ahora esta capa la vamos a poner en modo de luz suave. Ahí lo vemos, cómo ha cambiado. Lo que voy a hacer es aclarar un poquito, voy a bajar la opacidad. Voy a dejarla en torno a un 70%, yo creo. Algo menos, un 60%.
Ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer ya, el último paso, los últimos dos pasos que vamos a dar, voy a crear de nuevo un combinado apretando la tecla Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Este combinado le voy a llamar final, le voy a renombrar la capa ahora. Aquí le tenemos, capa 11, le voy a llamar final. Voy a duplicar esta capa, Control J. Me voy a ir a filtro, ruido, reducir ruido. Vamos a reducir el ruido de la imagen. Como veis, suaviza bastante. Damos OK. Dejáis estos parámetros en intensidad 10, el resto a 0. Veamos el antes y el después. Ahí lo vemos. Ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa de nuevo, Control J. Me voy a ir a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Damos OK. Y nos vamos a filtro de nuevo, ruido, añadir ruido. Y le vamos a añadir una cantidad de 2,5, gaussiano, monocromático. Damos OK. Y bueno, hasta aquí este tutorial. Ya hemos acabado. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Vamos a ver un poco el proceso. Partíamos de esta imagen donde hemos eliminado el fondo del cielo. Luego le hemos añadido las nubes, una capa de niveles, tono, saturación. Los efectos de destello también, la sombra. El humo también le hemos añadido. Hasta llegar a este resultado final. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y hasta el siguiente tutorial. Un saludo.